Una intrigante cueva con muchos enigmas por resolver. Escondida en la selva ecuatoriana, protegida por indígenas sin cuya aprobación no se puede acceder, existen múltiples teorías alrededor del mundo sobre lo que hubo, hay y ocurre en ella. Objetos de oro encontrados en su interior a más de 70 metros bajo tierra, que guardan una relación muy estrecha con otras civilizaciones de hace miles de años e incluso dan pie a teorías conspirativas sobre la existencia de pruebas sobre una civilización subterránea y más aún, la presencia de seres de otro mundo entre nosotros. Objetos desaparecidos hace décadas tras su descubrimiento. Un día después de ser expuestos al público, el museo fue destruido por un incendio y las tablillas con grabados desaparecieron misteriosamente. Es la mayor cueva de las 1000 registradas en Ecuador, país ubicado en la cordillera de los Andes. Cueva explorada varias veces, aunque de manera incompleta, incluso por el primer humano que puso los pies en la luna, Neil Armstrong, quien quedó absolutamente fascinado por lo que encontró allá abajo. La Cueva de los Tallos. ¿Prueba de que existió una civilización subterránea? ¿Prueba de que los extraterrestres están entre nosotros? ¿Albergó o alberga una biblioteca metálica con la verdadera historia de la humanidad? Una cueva cuyas paredes, estructuras y formas han hecho a muchos decir que solo fueron posibles con la intervención de seres racionales. La Cueva de los Tallos, un mundo perdido al que muchos investigadores aún no logran comprender. Acompáñame en este intrigante viaje a través del tiempo y el espacio a las profundidades de la cueva más enigmática del mundo. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de alto valor como este video que has comenzado a ver. Su nombre, Cueva de los Tallos, se justifica por la existencia en ella de muchas de estas aves nombradas tallos, aunque también se les llama guácharo o pájaro de aceite. Es una ave nocturna muy distintiva de Sudamérica y muchos afirman que es la única frugívora del mundo, o sea, que solo se alimenta de frutos. Además, estas aves son consideradas como los heraldos de los seres ultraterrenos y coincidentemente abundan en esta caverna que ha cautivado a cientos de investigadores. La Cueva de los Tallos está ubicada en medio de la selva tropical de la provincia de Morona, Santiago, a 460 kilómetros de Quito, la capital de Ecuador, por carretera, y luego de un extenso recorrido adicional a pie por la selva virgen en la zona montañosa irregular llamada Cordillera del Cóndor. El viaje a la cueva, según muchos, toma 3 días desde la capital ecuatoriana. La entrada consiste en un descenso de unos 70 metros de profundidad y 2 metros de ancho, agujero por el que solo se puede acceder con la utilización de cuerdas, y los golpes al bajar suelen ser muy comunes. Ya dentro de la cavidad subterránea se presenta un espacio de 7.8 metros de ancho, de 15 a 35 metros de altura y 68 metros de largo. Dentro de la bóveda existen diversos túneles que podrían medir un total de 17.9 kilómetros, según un estudio de la Sección Nacional del Ecuador del Instituto Panamericano de Geografía e Historia de 2017. La Cueva de los Tallos ha sido la cuna de varias teorías de conspiración que aseguran que en ese lugar habitaron seres de otros mundos o civilizaciones anteriores desaparecidas hace miles de años, e incluso algunos afirman que allí, bajo tierra, aún viven criaturas que no pertenecen a la civilización que conocemos. El sacerdote salesiano y documentalista italiano Carlo Crespi Crossi coleccionó centenares de piezas y planchas metálicas provenientes de la Cueva de los Tallos
en un museo de su congregación en Cuenca, una ciudad al sur del Ecuador. Desde que Crespi falleció, no se conoce el paradero de las piezas. Solo existe el testimonio de que Crespi era poseedor de estas por algunas instantáneas del sacerdote con los objetos. Uno de los más intrigantes planteamientos alrededor de las piezas del padre Crespi es que el Vaticano las escondió y desaparecieron. En 1926, el padre Crespi dirigió el primer documental etnográfico del Ecuador, titulado Los Invencibles Shuaras del Alto Amazonas, financiado por la UNESCO, en el que se relata sobre parte de los hallazgos arqueológicos en las profundidades de la Cueva de los Tayos. Entre las piezas halladas se encuentran planchas metálicas con grabados que recuerdan a la mitología sumeria extendida en Asia Occidental 2900 años antes de Cristo, que relatan la historia de la humanidad y su relación con seres venidos del cielo, habitantes de la tierra, del océano o del inframundo. Estas placas fueron consideradas por el arqueólogo Juan Morix a mediados de los años 1960 como una biblioteca metálica que estuvo oculta en esa cueva durante miles de años. Una investigación realizada por el padre Pedro Porras en 1978 define que la cueva fue habitada por primera vez alrededor del año 1000 a.C. El ingeniero escocés Stan Hull organizó en 1976 una expedición a la Cueva de los Tayos con la participación de una docena de instituciones, elementos de las Fuerzas Armadas ecuatorianas que asistieron para dar seguridad a los investigadores, y Neil Armstrong, astronauta estadounidense y el primer ser humano en pisar la Luna. El objetivo de la expedición era contrastar las hipótesis de Erich von Däniken, autor del libro Oro de los Dioses, donde se documenta sobre una supuesta civilización subterránea. Este libro se inspira en los hallazgos de Morix. Existen testimonios de que Neil Armstrong dijo: "He sido el primero en estar allá arriba y quería ser el primero en estar aquí abajo". Muchos habitantes del sector ofrecieron testimonios en su momento en los que afirmaron que tras mucho tiempo de investigación en el interior de la enigmática cueva, los miembros de la expedición en la que participó el famoso cosmonauta, cuando salieron, llevaban varias cajas muy grandes y pesadas que jamás se volvieron a ver, aunque no existen declaraciones sobre esto por parte de las autoridades de la época ni por participantes del equipo de investigación. En declaraciones para el diario El Universo de Guayaquil del viernes 6 de agosto de 1976, Juan Morix aseguró: "He descubierto en la región oriental, provincia de Morona, Santiago, dentro de los límites de la República del Ecuador, objetos preciosos de valor cultural e histórico para la humanidad que consisten en láminas metálicas que contienen la relación histórica de toda una civilización perdida". Sobre lo encontrado en las profundidades de la cueva, Morix agregó enigmático: "Pueden tildarme de loco, pero hay seres superiores bajo la tierra". Algunos de los objetos que más llama la atención son las placas de oro con grabados que dan pie a la teoría de la biblioteca de oro, la cual hubiera permanecido como un mito si no fuera por la intervención de un hombre llamado Petronio Jaramillo, que en 1996 se contactó con el ingeniero Stan Hull y le contó que había visitado la biblioteca dentro de la cueva en 1946. Inesperadamente, pocos días antes de emprender la búsqueda en 1998, a Petronio Jaramillo le arrebataron la vida muy cerca de su casa. A pesar de que la Cueva de los Tayos se volvió muy popular a raíz de la expedición en la que participó Neil Armstrong, un informe del Ministerio de Defensa ecuatoriano detalla que desde 1915 se conocían sus peculiaridades visibles, de acuerdo a la información publicada en Diario El Universo en 1976. Una de las particularidades de la cueva
son los bloques que conforman sus paredes y techos a más de 300 metros bajo tierra. Algunos investigadores de la Cueva de los Tallos afirman que la estructura, los bloques y otros aspectos en ella no fueron producidos por la naturaleza, sino por seres racionales que habitaron o habitan aún bajo tierra, y que la existencia de esta cueva con sus construcciones solo demuestra que esos seres que la habitaron huían de algo, eran presa del miedo. Otros investigadores justifican todo esto como una obra de la propia naturaleza, pero en lo que sí coincide la mayoría es que allí, en las profundidades de la tierra, en medio de la selva ecuatoriana, habitaron seres inteligentes de los que aún falta mucho por conocer, pues aún en el siglo XXI queda mucho por recorrer dentro de la Cueva de los Tallos y no sabemos qué se va a descubrir en aquellos sitios oscuros que guarda celosamente de la vista de nosotros, los que vivimos en la superficie de la tierra. Es cierto que existen instituciones y organizaciones que están ocultando todo lo que se ha descubierto hasta hoy en las profundidades de la Cueva de los Tallos. De ser así, ¿por qué tanto interés por preservar esos secretos? ¿No resulta demasiado extraño que justo un día después de que el padre Crespi expusiera al público las placas de oro con grabados hechos por una intrigante civilización, el museo fuese destruido por un incendio y las placas y otros artefactos extraídos de la cueva hayan desaparecido? ¿Es cierto lo que plantearon en su momento varios moradores del sector donde se encuentra la cueva, de que los expedicionarios que acompañaron a Neil Armstrong se llevaron varias cajas pesadas que sacaron de allí? ¿Por qué tantos afirman que allí ocurrió algo e incluso aún está ocurriendo? ¿Pero por qué otros se afanan con acallar a los primeros, haciéndoles parecer públicamente como dementes o simples ilusos? Es uno de los sitios más enigmáticos, misteriosos y fascinantes de Ecuador. Sus estructuras nos transportan a tiempos lejanos, cuando los habitantes de lo que hoy es el territorio ecuatoriano vivían el esplendor de sus diferentes culturas. Las pirámides de Cochasquí, monumentales, silenciosas y hermosas, nos hacen preguntarnos ¿por qué, estando a miles de kilómetros de distancia, incluso con el océano Atlántico de por medio, tantas culturas antiguas coincidieron en la construcción de este tipo de estructuras? ¿Para qué se hicieron las pirámides de Cochasquí en lo que hoy es Ecuador? ¿Qué misterios intrigantes encierran, que invaden tantas sensaciones extrañas cuando se visitan? Cuando se habla de pirámides antiguas, de inmediato pensamos en las colosales estructuras piramidales del antiguo Egipto, debido a su majestuosidad y a la mediatización que han tenido durante décadas. Es indudable que estas megaestructuras, el intrigante misterio de los procesos para su construcción y el hecho de que a lo largo de 3.500 años fueron construidas unas 138 pirámides por los faraones del antiguo Egipto, es algo que nos sobrecoge y nos deja sin aliento. Y aquí va el primer dato curioso de los que te hablé hace un instante. Egipto, con sus 138 pirámides, no es el lugar del mundo con la mayor cantidad de este tipo de estructuras como podríamos pensar. Entonces, ¿qué país tiene la mayor concentración de pirámides? A miles de kilómetros al sur de Egipto, a lo largo del impresionante río Nilo, los nubios construyeron sus pirámides durante el reino de Kush, en la Nubia ancestral. Me refiero a lo que hoy es Sudán, el país que concentra el mayor número de pirámides en el mundo. Se estima que hay unas 255 pirámides de distintos tamaños que fueron erigidas entre los años 1070 y 350 a.C. y contaban con escalones muy empinados. Muchas de ellas son tumbas de los reyes y reinas que entonces gobernaron la región. A diferencia de las de Egipto, estas son más delgadas y pequeñas,
con tamaños de entre 6 y 30 metros de altura. Según los expertos, el tamaño de las pirámides depende de los años de reinado del monarca. Interesante este dato, ¿verdad? ¿Pensabas que Egipto era el país donde más cantidad de pirámides existían? Regresamos ahora a Ecuador. El Parque Arqueológico de Investigación Cochasquí es una de las evidencias más importantes de la civilización preinca de la provincia de Pichincha, y su patrón de asentamiento es diferente a los conocidos en Mesoamérica y los Andes. El complejo Cochasquí, ubicado en la parroquia Tocachi del cantón Pedro Moncayo en la provincia ecuatoriana de Pichincha, cuenta con 15 pirámides, 21 montículos funerarios, 4 museos de sitio, 83,9 hectáreas de área arqueológica preservada, y conserva una serie de estudios históricos, arqueológicos, antropológicos, etnográficos y arquitectónicos que representan la evidencia para resaltar el valor de la cultura quitukara. Varias investigaciones llevan a creer que Cochasquí, como otros centros arqueológicos, es fiel evidencia de la cultura quitukara, una desarrollada organización social, tecnológica y científica que habitó una vasta región desde la costa hasta la Amazonía y desde el norte de la provincia de Pichincha hasta la región sur de Colombia. En Cochasquí se maneja la hipótesis de una construcción quitukara que pertenece al período de integración de la prehistoria, entre los años 500 y el 1500 después de Cristo. Cochasquí I del 950 al 1250 y Cochasquí II del 1250 al 1550 después de Cristo. En 1933, el arqueólogo alemán Max Uhle desarrolló estudios y excavaciones y como conclusión e hipótesis dijo que las pirámides fueron sitios ceremoniales rituales, ya que en una de ellas encontró 556 cráneos. Para 1964, científicos alemanes de la Universidad de Bonn realizaron estudios y excavaciones en las pirámides y en los montículos funerarios. Los resultados confirmaron que Cochasquí fue un sitio habitacional, sin descartar por supuesto lo ceremonial ritual, porque sobre las pirámides estaban construidas habitaciones en forma circular denominadas bohíos para los gobernantes y unas plataformas de barro cocido que eran los pisos de las casas. Asimismo, lograron determinar la forma estructural de las pirámides. Valentín Yurevich, astrónomo ruso, en 1986, ejecutó estudios de arqueoastronomía y en sus conclusiones, que se registran bajo el título Posible significación astronómica, afirmó que Cochasquí era un sitio ideal para observar los astros y las constelaciones que influyen en la Tierra. Actualmente el parque cuenta con un museo arqueológico de sitio, 2 museos etnográficos, un jardín etnobotánico y un museo didáctico que expone instrumentos musicales, armas y elementos de juego. Las pirámides tienen como elemento constructivo predominante la cangagua. En la conformación urbanística, la orientación de los monumentos no guarda un orden predeterminado según los especialistas. El volumen corresponde a una escala mayor que destaca el carácter y la fusión de las pirámides con relación a sus entornos naturales y astronómicos. La imponencia y majestuosidad del conjunto denota el desarrollo tecnológico científico de la cultura preincásica que se asentó en esta región. Los museos cuentan con muestras de importancia etnográfica y para recrear un ambiente autóctono de las viviendas prehispánicas, el Museo Arqueológico tiene piezas de cerámica, lítica y obsidiana en una construcción de cangagua, carrizo, paja de páramo y madera, entre otros. Cochasquí, según la lengua safiki que utiliza la etnia sáchila, significa agua del frente de la mitad, según las fuentes consultadas en la red. Cochasquí se muestra como un punto de visita todo el año, pero de manera especial en marzo, cuando se celebra el Mushuk-Nina o Año Nuevo Andino, que marca el inicio del tiempo de cosecha. El complejo está ubicado a 3.100 metros sobre el nivel del mar,
Tiene una visibilidad de 240 grados que facilita divisar cerros y nevados como el Pambamarca, Pichincha, Puntas y Cayambe. Los monumentos arqueológicos se integran al entorno natural por sus materiales y distribución urbano-arquitectónica. Y lo cierto es que falta mucho por investigar en este majestuoso complejo arqueológico. Quizás nunca sepamos del todo la significación de este encantado lugar, pero los expertos se afanan por llegar lo más cerca posible a las verdades que aún se esconden entre estas 15 pirámides ecuatorianas. Una pregunta que quizás te has hecho a lo largo de tu vida es ¿por qué coinciden tantas civilizaciones antiguas en la construcción de pirámides, estando tan alejadas unas de otras? Y el hecho de que pirámides antiguas existan en diferentes continentes es uno de los grandes enigmas de la historia de la humanidad y plantea varias hipótesis intrigantes. Una de las teorías más misteriosas es si las culturas antiguas de todo el mundo estaban conectadas de alguna manera que no comprendemos actualmente, o si la construcción de pirámides fue una convergencia cultural independiente en múltiples civilizaciones. Las pirámides en Egipto, Mesoamérica y la antigua Mesopotamia comparten características arquitectónicas, aunque las culturas responsables de su construcción estaban separadas por miles de kilómetros y no tenían, en teoría, contacto entre sí. A pesar de las diferencias en estilo y material, las pirámides en todo el mundo parecen compartir funciones simbólicas y ceremoniales similares. Muchas estaban alineadas con los movimientos del Sol y las estrellas, lo que sugiere un conocimiento astronómico avanzado. Además, eran vistas como puentes entre el cielo y la tierra, o como tumbas de gobernantes divinos, lo cual refuerza la idea de que estas estructuras tenían un profundo significado espiritual. Otro aspecto enigmático es la tecnología empleada en la construcción de estas estructuras. Las pirámides más antiguas, como la Gran Pirámide de Giza o las pirámides de Cochasquí en Ecuador, fueron construidas con una precisión y una alineación astronómica tan exacta que incluso hoy en día, con la tecnología moderna, sería un desafío replicarlas. Esto lleva a especulaciones sobre el uso de conocimientos avanzados que podrían haberse perdido en el tiempo. Una teoría popular en el ámbito de los enigmas es la hipótesis de que las pirámides fueron construidas con la ayuda de seres de otros mundos. Esta idea, aunque ampliamente desmentida por los académicos, sigue fascinando a muchos debido a las similitudes arquitectónicas inexplicables y el conocimiento astronómico involucrado. Se ha sugerido que las pirámides fueron construidas siguiendo principios de geometría sagrada y que sus formas y ubicaciones podrían estar relacionadas con la canalización de energías terrestres o cósmicas. Algunas personas creen que las pirámides actúan como antenas para energías desconocidas o que fueron construidas en puntos estratégicos de la Tierra, conocidos como vórtices energéticos. Una civilización muy avanzada, desaparecida de la faz de la Tierra. Un continente engullido por el océano. Hoy, algunas teorías afirman que varias de las culturas ancestrales de América fueron descendientes de aquellos que se salvaron de la catástrofe. Entonces, ¿nosotros también? ¿Cuáles son los misterios que encierra esta fascinante teoría que ha calado en los más diversos grupos del mundo? ¿Podríamos ser nosotros los nietos de los habitantes de aquel continente perdido? Estuvo en medio del Océano Pacífico, frente a las costas del continente americano, y de pronto desapareció. Hoy no consta su pasada presencia en los libros de historia oficial del planeta, pero existen miles de personas que afirman su pretérita existencia. ¿Somos en América descendientes de aquella avanzada civilización del continente perdido de Mu en el Océano Pacífico? Es posible que estés escuchando sobre este tema por primera vez, por lo que es importante
que conozcas todo lo referente a este fascinante lugar que supuestamente reinaba en medio del Océano Pacífico. Mu, además de ser el sonido onomatopéyico que emite el ganado vacuno, es el nombre del continente perdido de Mu. Esta es una de las leyendas más fascinantes y enigmáticas de las teorías sobre civilizaciones desaparecidas. Al igual que la Atlántida, Mu es supuestamente un continente que existió en tiempos prehistóricos y que se habría hundido en el océano debido a una catástrofe natural. Sin embargo, a diferencia de la Atlántida, que se dice que estuvo en el Atlántico, Mu habría estado en el Océano Pacífico, donde hoy se encuentran varias islas como la Polinesia, la isla de Pascua y Hawái. La idea de Mu proviene principalmente del escritor y arqueólogo aficionado Augustus Le Plongeon, un arqueólogo autodidacta francés del siglo XIX. Mientras estudiaba las ruinas mayas en la península de Yucatán, Le Plongeon interpretó ciertos jeroglíficos como prueba de una civilización muy antigua que llamó Mu, que él creía que era la madre de todas las civilizaciones humanas. Según sus estudios, esta civilización floreció en el Pacífico antes de que se hundiera, y sus sobrevivientes emigraron a diversas partes del mundo, entre ellas Egipto, América y Asia, llevando con ellos los conocimientos avanzados de su cultura. A pesar de que Le Plongeon fue uno de los primeros en hablar sobre Mu, la persona más conocida por popularizar esta teoría fue el ingeniero y escritor inglés James Churchward. En su serie de libros iniciada con El continente perdido de Mu, la patria del hombre, escrito en 1926, Churchward afirma que Mu era una civilización avanzada que existió hace más de 50.000 años en el Océano Pacífico. Según Churchward, la civilización de Mu alcanzó un nivel muy alto de desarrollo científico, espiritual y tecnológico antes de ser destruida por una serie de desastres naturales que provocaron el hundimiento del continente. Churchward afirmó haber obtenido información sobre Mu al estudiar unas antiguas tablillas de arcilla en la India, conocidas como las tablillas de Naakal, que supuestamente contenían relatos de la historia de Mu. Según él, las tablillas fueron escritas por una civilización prehistórica llamada Naakal, que habitaba Mu y luego transmitió su conocimiento a los pueblos de Asia y América. Churchward describió a Mu como un vasto continente que se extendía desde el norte de Hawái hasta las islas Fiji y de Pascua, cubriendo gran parte del Océano Pacífico. Según su relato, Mu era una civilización pacífica y espiritual, con conocimientos avanzados en ingeniería, arquitectura y astronomía. El colapso de Mu, según él, fue causado por una serie de erupciones volcánicas y terremotos que provocaron que el continente se hundiera bajo el océano. Según las descripciones dadas por Churchward y otros seguidores de la teoría, Mu habría estado en el Océano Pacífico, cubriendo un área enorme que hoy correspondería a la Polinesia, Micronesia y Melanesia, y su costa este a unos miles de kilómetros de las costas occidentales de América. Algunos sugieren que las islas que aún existen en esta región, como Hawái, las Islas Marianas y la isla de Pascua, son los picos de montañas de lo que una vez fue el continente de Mu. Otros señalan las ruinas submarinas que se encuentran cerca de Japón, como las estructuras de Yonaguni, como posibles restos de esta civilización perdida. Los proponentes de la teoría de Mu ofrecen varios argumentos para sostener la existencia de este continente perdido. Por ejemplo, se citan estructuras como las plataformas de piedra de Pompey en Micronesia o las cabezas gigantes de la isla de Pascua como vestigios de una civilización antigua y avanzada que habitó Mu. Por otra parte, varias culturas del Pacífico, incluyendo los polinesios y los maoríes, tienen leyendas sobre tierras que se hundieron en el océano. Los defensores de Mu sostienen que estas leyendas podrían ser recuerdos distantes de la existencia de Mu. Churchward y otros defensores de la teoría argumentan que las similitudes entre las pirámides y templos en América Central, Asia y Egipto
son evidencia de que una civilización antigua como la de Mu transmitió sus conocimientos arquitectónicos y espirituales a diferentes partes del mundo. Además, estructuras submarinas, como ya mencionamos, las de Yonaguni, por ejemplo, en Japón, son citadas como posibles evidencias de continentes hundidos en el Pacífico, aunque la comunidad científica ha debatido si estas formaciones son naturales o hechas por el hombre. Los defensores de Mu ven en ellas un indicio de la existencia de civilizaciones avanzadas en tiempos prehistóricos. Shortward afirmó haber traducido las tablillas Naakal, que según él, detallaban la historia y desaparición de Mu. También hizo referencia a otros textos antiguos de Asia, Egipto y América, que según él, hacen alusión a un continente perdido. Bien, la teoría de Mu ha sido objeto de gran escepticismo dentro de la comunidad científica y arqueológica. Algunas de las principales críticas incluyen la falta de evidencia geológica. Los estudios geológicos no han encontrado evidencia de un continente sumergido de la magnitud descrita en la teoría de Mu. Plantean los expertos que los fondos oceánicos en el Pacífico han sido estudiados y no muestran signos de un continente perdido. Otro argumento de los detractores de Mu es lo que llaman interpretación dudosa de textos antiguos. Plantean que las traducciones de las tablillas Naakal de Shortward nunca han sido verificadas por otros expertos y la existencia de estas tablillas en sí es muy cuestionada. No se ha encontrado evidencia de la civilización Naakal o de las tablillas que Shortward afirma haber estudiado. Asimismo, los especialistas convencionales citan las similitudes culturales explicadas por contacto o evolución independiente. Las similitudes entre las culturas antiguas de América, Asia y Egipto son vistas por la mayoría de los arqueólogos como resultado de contacto a través del comercio o del desarrollo independiente de tecnologías similares, en lugar de ser el legado de una civilización perdida. Además, consideran que solo se trata de interpretaciones pseudocientíficas. Muchos consideran que la teoría de Mu es parte de una tendencia pseudocientífica, similar a las creencias en la Atlántida o los antiguos astronautas, que se basa en interpretaciones especulativas y sin fundamentos científicos y sólidos. Pues bien, aunque no es aceptada por la ciencia, la idea del continente de Mu ha tenido una gran influencia en la cultura popular. Ha inspirado novelas, películas, programas de televisión y teorías de la nueva era. En muchos casos, Mu se asocia con ideas de espiritualidad avanzada y civilizaciones utópicas o el movimiento de los antiguos astronautas. Además, Mu ha sido incorporado en varias obras de ficción, desde novelas de aventuras hasta cómics, y ha servido como inspiración para muchas historias sobre continentes perdidos y civilizaciones ocultas. Ya sabes de qué se trata cuando hablamos del continente perdido de Mu. Ahora bien, según algunas teorías, muchas de las culturas ancestrales americanas fueron descendientes de los habitantes de Mu. Te explico. La idea de que algunas culturas prehispánicas de Ecuador, por ejemplo, son descendientes de los habitantes del mítico continente perdido de Mu, es una teoría que proviene, según algunas fuentes, principalmente de círculos pseudocientíficos. Los expertos convencionales plantean que no hay evidencia arqueológica o histórica que respalde estas afirmaciones desde un punto de vista académico, pero algunos autores e investigadores alternativos han vinculado a ciertas culturas ecuatorianas con la supuesta civilización de Mu. Por ejemplo, la cultura Valdivia, que vivió entre los años 3500 y el 1800 a.C. La cultura Valdivia, una de las más antiguas de América, es quizás la más frecuentemente asociada con la leyenda de Mu. Esta cultura floreció en la costa de lo que hoy es Ecuador y es famosa por sus Venus de Valdivia, figuras femeninas de cerámica que se cree representaban un culto a la fertilidad. Algunos teóricos del continente de Mu han asegurado que los rasgos estilísticos de las figuras de Valdivia, junto con su avanzado desarrollo agrícola y cerámico, podrían ser prueba de una conexión con la civilización perdida de Mu. Alegan que los habitantes de Mu
al haber sobrevivido al hundimiento del continente, emigraron a diferentes regiones del mundo, incluidas las costas de lo que hoy es Ecuador, dando lugar a lo que luego, en la modernidad, le dimos el nombre de cultura Valdivia. La similitud que algunos ven entre las cerámicas de Valdivia y objetos de culturas del Pacífico es a menudo utilizada como argumento. Otra cultura ecuatoriana a la que se le ha atribuido una conexión con Mu es la cultura manteña, que habitó la costa del Ecuador en la región de Manabí. Esta civilización es conocida por su avanzado desarrollo en la navegación, pesca y comercio marítimo. Los defensores de la teoría de Mu han afirmado que los manteños pudieron haber heredado su conocimiento de la navegación de los supervivientes de Mu, quienes habrían sido grandes navegantes capaces de cruzar el Océano Pacífico. La ubicación costera y la tradición marítima de los manteños son a menudo citadas como prueba de esta supuesta conexión. Además, las leyendas de esta región sobre tierras que se hundieron en el océano son interpretadas por algunos como recuerdos lejanos del hundimiento de Mu. Otras culturas ancestrales de lo que hoy es Ecuador que se vinculan a los supuestos supervivientes del continente de Mu son los Quitu-Cara, creadores de las famosas pirámides de Cochasquí, y los Cañari, pero la más citada en estas asociaciones es la primera que mencionamos, la cultura Valdivia, a la que muchos consideran que no fueron influenciados por los habitantes de Mu, sino que eran ellos mismos los habitantes de Mu, que al ocurrir el cataclismo que puso fin a su continente, migraron hacia las costas de lo que hoy es Ecuador, tal y como supuestamente otros grupos migraron a diferentes puntos de la costa americana y de las costas asiáticas. En estas teorías, la descendencia de Mu en Ecuador se enmarca dentro de una creencia más amplia que sostiene que los antiguos habitantes de este continente no solo migraron al continente americano, sino que dejaron una huella indeleble en las civilizaciones nativas. Los defensores de estas ideas argumentan que ciertos conocimientos espirituales, agrícolas y arquitectónicos de las culturas prehispánicas de Ecuador son un eco de la antigua y avanzada civilización de Mu. Aunque estas teorías carecen de apoyo en la arqueología científica, han sido promovidas por autores que exploran las conexiones entre las civilizaciones antiguas y mitos de continentes perdidos. Es probable que la ubicación de Ecuador, en una región del Pacífico que está relativamente cerca de las áreas que se sugieren como el lugar original de Mu, haya contribuido a estas ideas. Resumiendo, la conexión entre las culturas prehispánicas de Ecuador y el continente perdido de Mu es parte de la tradición de teorías que buscan explicar el origen de civilizaciones antiguas con narrativas alternativas. Aunque los científicos convencionales plantean que no hay evidencia arqueológica o científica que respalde estas teorías, su atractivo radica en el misterio que rodea a las culturas precolombinas y los mitos de continentes perdidos. Si bien la arqueología moderna no apoya la existencia de Mu, ni su influencia en las culturas prehispánicas ecuatorianas, ni de otras regiones del continente americano o de otros continentes, estas teorías siguen siendo muy populares en ciertos círculos. El mito de Mu parece que por el momento seguirá siendo una de las muchas leyendas sobre continentes perdidos que han capturado la imaginación de exploradores, teóricos de la conspiración y autores de ficción. Aunque la comunidad científica lo considera una teoría sin fundamento, su persistencia en la cultura popular demuestra el atractivo de la idea de civilizaciones avanzadas desaparecidas. Para muchos, Mu representa el anhelo humano por descubrir los secretos ocultos del pasado y las posibles conexiones entre las culturas antiguas del mundo. No obstante, nos queda una inquietud intrigante. Según varias estadísticas consultadas, que puedes tú también consultar en Internet, el porcentaje de fondos marinos estudiados es casi insignificante con el porcentaje que no. Por lo que
¿Quién sabe si un día de estos, la gran noticia del descubrimiento del continente perdido de Mu ocupa los principales titulares del mundo? ¿Qué opinas tú de todo esto? Te leo en los comentarios. Además, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte este video en tus redes sociales. Pronto, volvemos con más.